Bueno, muy buenas tardes a todos, un saludo muy especial para la Asociación de Profesores, para el Comité Multiestamentario de la Universidad de Antioquia, a todos los presentes, algunos los conozco ya desde hace algún tiempo, hemos venido discutiendo estos temas en una gran cantidad de lugares, hemos coincidido en muchos aspectos, en otros, por supuesto, hemos tenido distancias absolutamente marcadas y creo que siendo la universidad el lugar propicio para el debate democrático y la lucha de ideas, este foro no va a ser la excepción, porque por supuesto hay consideraciones de distinto orden que se tienen sobre los temas que estamos discutiendo. Mi ponencia se llama Lo público de la universidad pública, que parece como una especie de pleonasmo, como una redundancia innecesaria, como algo que no tiende a explicar muy bien a partir del título el problema que quiero abordar. Sin embargo, dada la gravísima situación que atraviesan las universidades públicas del país, se hace prácticamente indispensable destacar cuál es el carácter público de una institución que ha tenido esa denominación desde que nació con el capitalismo y también cuál es la característica pública que tiene la educación privada, que es, digamos, también una discusión que habría que delimitar muy bien, porque finalmente tanto la educación pública como la educación privada tienen algo público, fundamental, que las identifica, y es el conocimiento, porque el conocimiento ha sido desarrollado y adquirido de forma pública con el progreso civilizatorio, pero hay aspectos diferenciadores que son los que fundamentalmente hacen que la educación pública del país o de los países como Colombia, que están siendo sometidos a una política completamente regresiva en materia educativa, cada vez tengan un sistema de educación pública menos público. Entonces yo quiero dividir esta charla en tres partes. La primera, voy a hacer una radiografía completa, muy detallada, muy precisa, sobre cuáles son los aspectos centrales en términos cuantitativos de la educación superior pública del país y en particular de las universidades públicas. Ustedes verán algo en materia de investigación, en todo el aspecto financiero, que es clave para entender el debate de por qué el Estado debe financiar adecuadamente las universidades del país. En segundo lugar, ¿por qué y para qué se ha dado esta situación? Mejor dicho, ¿cuál es la explicación política de que hoy las universidades públicas del país sean menos públicas de lo que eran hace 20 o 30 años? Y tercero, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer el movimiento universitario frente a una situación que se profundiza? Muchos de ustedes saben bastante bien en qué consiste esta política de privatización. Con seguridad, la Universidad de Antioquia, que hoy tiene un déficit de más de 60.000 millones de pesos en su presupuesto, tiene mucho que decir frente a esto. Luego, debe haber por lo menos una posición lo más amplia y unificada posible del movimiento universitario que promueva acciones frente a la situación aberrante que viven hoy las universidades públicas del país. Entonces, lo financiero. Es una distribución que muestra cuál ha sido la participación porcentual de los recursos de la nación a las universidades públicas frente al presupuesto nacional entre el año 2003 y 2011. Fíjense ustedes que en el primer año de esta comparación, el 3% de los recursos del presupuesto del país, de la nación, que se gastan en un año, iban a las universidades públicas, y pasado este periodo, un poco menos del 2% del presupuesto de la nación se destinaba a las 32 universidades públicas del país, que es lo que se conoce como Sistema Universitario Estatal, SUE. Hay una disminución clara, sostenida a partir del año 2003. Si revisamos cuál ha sido el comportamiento financiero de este esquema, de esta línea, nosotros vemos que los recursos de la nación a las universidades públicas hacia el año 92 eran muy superiores a lo que eran en el año 2003, se acercaban al 4.5%. Sin embargo, ni en el 90, ni en el 2003, ni en el 2011 han sido recursos suficientes. Ahora, en este periodo también han ocurrido o se han desarrollado políticas en contra de la financiación de la educación pública y de la participación del Estado en ella. Esta
es una comparación de cuál es el gasto educativo de distintos países con un heterogéneo nivel de desarrollo, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, a España y Portugal frente a Irlanda, Finlandia, Suecia y Noruega, frente a los gastos del Estado en la educación superior como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y vemos que hay una distribución, por un lado, la parte más clara, los gastos respecto al PIB en educación primaria, secundaria y postsecundaria, es decir, anterior a la educación superior o educación terciaria, que es como la OCDE ha venido denominando, por supuesto con diferencias con lo que hemos planteado algunos, pero finalmente como se ha venido denominando en estas estadísticas al sistema de educación superior, y la educación terciaria, la educación tecnológica, universitaria profesional, la educación posterior al título profesional, las maestrías, las especializaciones, los doctorados y los postdoctorados, con una relación creciente que en el mejor de los casos llega para el año 2011 a significar el 9% del PIB para el caso de Noruega, el 6.8% para el caso de Suecia, el conjunto de la OCDE un poco menos del 6%, y ustedes, digamos, pueden ver ahí la distribución con una claridad. Hay países que tienen primero un Producto Interno Bruto per cápita muy superior al de Colombia, como es el caso de Japón. Luego, una distribución porcentual del 3.4% respecto al PIB puede ser muy superior en términos absolutos a una distribución porcentual de ese presupuesto en Colombia, del mismo porcentaje, que en nuestro caso se ha mantenido decreciente y con una diferencia notable entre los recursos que recibe la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad estatal mejor financiada del país, entre comillas. En promedio está recibiendo, digamos, los gastos por estudiante de la Universidad Nacional son de cerca de 11 millones de pesos al año, mientras que hay universidades como la Tecnológica del Chocó, la de Sucre, la del Atlántico, que rondan entre los 600 y los 900.000 pesos al año por estudiante. Digamos, hay una distribución bastante distante de los recursos de las universidades, del sistema universitario estatal y de la Universidad Nacional, pero también la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander, que se llevan cerca de la mitad de todos los recursos del sistema universitario estatal del país. Pero fíjense que la franja azul lo que muestra es el comportamiento de los recursos para la Universidad Nacional de Colombia, mientras que la franja verde muestra por lo menos una tendencia decreciente mayor a la que muestra la Universidad Nacional de Colombia. Y para analizar mejor cuál ha sido el comportamiento, yo quisiera destacar esta distribución que muestra los recursos de la Universidad Nacional recibidos por transferencias estatales en el marco de la Ley 30 del 92, que fijó en el artículo 86 ingresos atados al crecimiento del índice de precio al consumidor, es decir, a la inflación, congelamiento de los recursos, mejor dicho, y los recursos, entre comillas, adicionales que, si ustedes se fijan, no significaron recursos crecientes para la Universidad Nacional y, en general, para las universidades públicas del país. Ustedes conocen que el esquema de financiación fue un esquema que se ató a la inflación, se ató a lo que año tras año decrezca la capacidad adquisitiva del dinero, finalmente se empieza a actualizar el recurso en el marco del artículo 86 y los recursos nuevos se otorgaron conforme a unos indicadores que terminaron inclinando la balanza en favor de las universidades con más investigación, más extensión, más laboratorios, en general más consolidadas de todo el sistema. Pero tampoco fueron recursos crecientes. Ahí están, en el caso de la Universidad Nacional y en general. Este ha sido el comportamiento para el resto de las universidades públicas del país con un agravante, y es que para todas la franja más clara, que es la del artículo 86, lo de los recursos que se mantienen, digamos, actualizados respecto a la inflación, no crecieron para el resto de las universidades, sino que decrecieron. Esto lo que refleja son dos cosas. Primero, que la Ley 30 es insuficiente en financiación, y segundo, que las universidades más grandes, y en particular el caso de la Universidad Nacional, terminaron concentrando más recursos, efectivamente, en el sistema universitario del país. El gobierno ha venido insistiendo en un aumento de la cobertura que ha pasado del 35 al 46% en los últimos 7, 8 años, más o menos. Estadísticas
que han logrado presentarse gracias a que el Estado colombiano ha incluido la matrícula del SENA, que es una matrícula triplicada y hasta quintuplicada en muchas regiones, como tasa de cobertura de la educación superior. Los cupos universitarios en el país no han crecido, se han mantenido cercanos a los 950.000 cupos, alrededor de los 950.000 cupos. Es más, en el último año decrecieron los cupos universitarios, pero ha aumentado la matrícula técnica y tecnológica gracias al SENA y gracias a las estadísticas del gobierno, que muestran efectivamente que la cobertura en el país en educación terciaria, como la han venido llamando, efectivamente creció. Yo quisiera destacar aquí un elemento que me parece importante para el debate. Fíjense ustedes que en el caso de Colombia, el quintil 5, que es la porción, el 20% más rico de la población, obtiene una cobertura cercana al 90% por parte del sistema de educación superior. Y el quintil 1, que es el 20% más pobre de la población objetivo de la educación superior, tiene una cobertura superior al 5% e inferior al 10%. Si ustedes comparan cuál ha sido la distribución por quintiles de los distintos países de la medida, Bolivia, Brasil, Honduras, Paraguay, Uruguay, Perú, etcétera, etcétera, Venezuela, Ecuador, Colombia tiene la tasa de cobertura más desigual de América Latina. Más desigual de América Latina. Mientras el quintil superior en los ingresos efectivamente tiene un acceso casi que del 100% en la educación superior, los más pobres entre los pobres no llegan ni al 8% en cobertura o en la tasa de cobertura que muestra el gobierno. Y la distribución es profundamente desigual. Por cada 100 estudiantes que egresan hoy de un colegio en Colombia, solamente 40 ingresan a la educación superior, incluyendo al SENA. De esos 40, 30 a las universidades, 15 a las universidades privadas y 15 a las universidades públicas. Y por cuenta de la desfinanciación de los programas de bienestar universitario, solamente 7 logran graduarse porque la deserción es del 50%. Esa es la explicación de las tasas de cobertura del gobierno, que lo que muestran es que efectivamente han crecido, pero no muestran o no desmenuzan cuál ha sido el comportamiento real de la cobertura en educación superior respecto a los ingresos de la población y respecto a sectores específicos de la población, que también debe ser algo que se observe o que por lo menos se critique dentro de una lectura detallada del asunto de la cobertura. Fíjense en esta. Este es el porcentaje de adultos que en educación terciaria. Colombia está en los peores lugares de la muestra. Esto es una muestra oficial de la OCDE. Fíjense que Rusia, por ejemplo, tiene el 53% de su población adulta con educación terciaria, y en un comparativo, digamos, de 2000 y 2012, países como Canadá, Japón, Corea, Estados Unidos, Australia, han ascendido en tasas de cobertura de la educación para su población adulta. Es decir, esta es como una medida más general de la cobertura, más atada a la realidad de la cobertura de la educación superior y de la fortaleza que tiene esta en una sociedad, y Colombia no llega ni siquiera al 20%. Luego, esta estadística contrarresta directamente la política del gobierno de mostrar estadísticas mentirosas frente a la educación superior, que lo único que hacen es amarrar incautos, engañarlos finalmente. Y la política del gobierno no es una política de acceso y de permanencia en la educación superior. Y si nos vamos a la población entre los 15 y los 19 años, también encontramos algo similar. El segundo peor país con cobertura, tasa de matrícula, entre los 15 y los 19 años, después de China. China con sus miles de millones de habitantes, ¿no? Estamos aquí comparando en realidad que somos uno de los peores sistemas educativos del mundo en cobertura. Aquí nos han dicho constantemente que el gobierno colombiano ha sacrificado calidad para aumentar la cobertura. Y que gracias al aumento de la cobertura podemos aplazar el debate sobre la calidad educativa. ¿Ustedes recuerdan eso? Se ha dicho, por ejemplo, frente al SENA, y se ha justificado frente al SENA, que la ampliación de cobertura puede llegar a aplazar el debate sobre la calidad, sobre el impacto real en la producción que tengan los programas académicos, etcétera, etcétera. Sobre la contratación docente. En fin, hay muchos aspectos que se dejan en un segundo plano porque la cobertura creció. Es más o menos la estrategia del gobierno para ocultar que en realidad Colombia y el Estado colombiano y el gobierno colombiano, hoy el de Juan Manuel Santos, no hace nada por mejorar la cobertura real con calidad
de la educación superior en Colombia. ¿Por qué concluyo esto de la calidad? Y no lo he mostrado, porque hay cosas que así lo demuestran. Aquí hay una comparación final de cuál ha sido el gasto público y privado en instituciones de educación superior como porcentaje del PIB. Colombia supera el promedio de la OCDE, pero fíjense ustedes que la cobertura pública, que el gasto público a las instituciones de educación superior no llega al 1%, y que en comparación con países de un nivel de desarrollo bastante superior, pues Colombia no tiene absolutamente nada que hacer. Digamos, las desventajas del sistema educativo colombiano se traducen o se explican por cuánta es la participación del Estado en la financiación de la educación superior. Y estas han sido las transferencias por estudiante que han decrecido en las universidades estatales del país y se han mantenido más o menos estables para el caso de la Universidad Nacional, gracias a la explicación que les di hace un momento, el tema de los recursos adicionales, la solidez de la universidad, etcétera, pero el resto del sistema viene decayendo sostenidamente. Esta es una estadística que muestra cuál ha sido la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB. Según los países seleccionados, fíjense en Estados Unidos, en actividades de ciencia, tecnología e innovación, más del 3%. Fíjense ustedes, Colombia, 0.51%. Hoy actualizado ese dato es de 0.48%. Hoy se anuncia frecuentemente en la prensa el desmonte de la financiación de la ciencia y la tecnología, la conversión de Colciencias en una agencia propagandística más que de promoción de la inversión en ciencia, tecnología e innovación, de proyectos de investigación, financiación de laboratorios. Hace 15 días Moisés Basserman, ex rector de la Universidad Nacional, sacó a la luz un debate fundamental, sobre todo para esta universidad, y es cómo se ha desfinanciado y se ha quebrado al Centro de Investigaciones Biológicas, CIB, que funciona en Medellín también, como parte de la política de desmonte de la financiación de la ciencia y de la investigación en Colombia, que también tiene que ser criticada. Y esto es lo que lo demuestra. Mientras hay países que invierten 1.57 como Brasil, países como Cuba que invierten 0.93%, Estados Unidos que sabe que la inversión en ciencia y tecnología redunda a futuro en su capacidad productiva y hasta militar, invierte más del 3%, en Colombia invertimos menos del 0.5%. Y hay un medidor que, digamos, nos muestra cuál ha sido el resultado, incluso en el corto plazo, de una política de quiebra científica en la nación. Fíjense ustedes, las posiciones amarillas y las posiciones azules son la variación entre el año 2010 y el 2015. Mientras en el año 2010 ocupábamos el puesto 81 en materia de calidad de investigación científica, hoy ocupamos el 74. Se puede observar en el índice una mejoría, entre comillas, de ese esquema. Mientras tanto, la capacidad de innovación pasamos del puesto 70 de los países seleccionados al puesto 93, un retroceso de 23 lugares. En 5 años, y fíjense ustedes, en el pilar de educación superior y formación, una variación de 1 año, pero en la disposición de servicios de investigación y formación de calidad pasamos del puesto 65 al puesto 85 en el mundo. El medidor de calidad de las escuelas e instituciones de administración del puesto 59 al 79. De la calidad del sistema educativo del 80 al 102. De la matrícula en educación terciaria, claro, la cobertura ha aumentado del puesto 63 al 53, pero en la matrícula en la educación secundaria como porcentaje bruto del 57 al 54. Ni siquiera las mismas estadísticas de la OCDE, que son elaboradas a partir de los informes oficiales del gobierno colombiano, muestran una mejora significativa de la educación. Y ni siquiera de la investigación, la ciencia y la innovación. Este índice global de competitividad es un índice que se elabora a partir de variables macroeconómicas, del tamaño del mercado, de cuál ha sido el impacto de la educación en la producción, etc. Y en los lugares que corresponden a la educación, lo que encontramos es un retroceso sistemático y sostenido en los lugares que ocupa Colombia. Y fíjense aquí, en el total de investigadores dedicados a investigación y desarrollo, comparando a Colombia, que es esta partecita de acá, ahí se ve, de 184 por cada millón de habitantes, estamos en los peores lugares del mundo. Si comparamos, por ejemplo, los países de ingreso alto, no miembros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los miembros de la OCDE, con 3.455 investigadores por cada millón de habitantes, y de los países miembros de la OCDE con ingreso alto, con más de 4.000 investigadores por habitante.
Es decir, aquí hay una distancia bastante marcada que yo quiero resaltar por una razón. Este es un país que no ha ofrecido oportunidades a su gente y que en realidad ha desmontado su sistema de educación superior. Lo ha desmontado tanto que la fuga de cerebros, que son esos académicos formados a profundidad con un nivel fundamental para el desarrollo nacional, se ha convertido en un problema nacional que terminan emigrando en un 70% a otros países por mejores condiciones de salarios y de empleo. Y esa misma medición comparativa frente a los gastos en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB también nos muestra en un nivel bastante inferior comparándonos con América Latina y el Caribe, que nos puede más o menos empatar, pero una distancia enorme respecto a los países miembros de la OCDE de ingresos medio y alto. Finalmente yo quiero destacar una tabla que muestra cuál ha sido la desfinanciación de la educación superior en el país, que es una tabla de un estudio que publicó el Sistema Universitario Estatal en el año 2011-2012, ustedes puede que lo conozcan, que se ha actualizado un poco, pero que aquí muestra en detalle cuáles han sido los recursos requeridos por el sistema y cuáles han sido los conceptos por los cuales no han ingresado esos recursos. En materia de contratación de personal, en formación, la infraestructura física, los recursos de apoyo académico, el bienestar universitario, etcétera. Se requirieron más de 18 billones de pesos en todo el sistema universitario. Los esfuerzos realizados por las instituciones a través de la venta de bienes y servicios ascendió a casi el 8%, y el faltante en ese entonces era de 11 billones 150 mil millones de pesos. En ese entonces, para un debate que sostuvimos el año pasado con la viceministra de Educación Superior en el Congreso de la República, actualizamos estos datos, hicimos un estudio juicioso y demás, y encontramos que indexando ese monto a la inflación causada entre el 2012 y el 2015, más los recursos que efectivamente han dejado de ingresar por cuenta de la Ley 30 a las universidades públicas, los recursos que le faltan a estas son de más de 16 billones de pesos. Ese es el déficit de las universidades públicas, que es sostenidamente creciente y que además ha sido sistemáticamente ignorado por el gobierno nacional. No hemos tenido una sola respuesta a los requerimientos de las universidades públicas, que permanentemente están exigiendo financiación del Estado. Aquí salió un documento de la Vicerrectoría Financiera, el año pasado, en diciembre, el profesor Jorge Aristizábal tuvo la cortesía de compartírmelo, en donde se destacaban cuáles eran los recursos faltantes de la Universidad de Antioquia, en más de 60.000 millones de pesos para gastos de funcionamiento. Y se destacaba que la única salida posible para esa situación es que el Estado reformara la Ley 30 del año 92 para incluir más presupuesto a la base presupuestal de las universidades. Punto, no hay de otra. Aquí presentaron el Acuerdo Superior 2034, que es carreta. Han presentado un plan de reforma a los currículos, que es carreta. Han presentado un esquema nacional de cualificaciones, que es carreta. Presentaron una reforma a los programas de licenciaturas, que es carreta. Lo primero que necesita la universidad pública para ser pública es plata, y la plata se logra con una reforma profunda de la Ley 30 del año 92. No hay más discusión. La universidad pública es pública porque el Estado la financia, no porque en la entrada diga universidad pública, recontrapública, la más pública de las públicas. Es así. Si el Estado no se encarga de financiarla adecuadamente, la universidad se privatiza. Luego, aquí hay una distancia evidente en que si no es el Estado el que se encarga de financiarla, cada vez serán menos los estudiantes que salgan de un colegio en Colombia que logren acceder a la educación superior pública de calidad. Porque eso sí, aquí pueden montar un sistema de educación superior que es más o menos lo que se advierte en el futuro, absolutamente deformado en su calidad, con ciclos cortos en la formación, sin doctorados, sin especializaciones, etcétera, sin prácticas, sin laboratorios, que es muy barato, por supuesto. Y quién sabe, podemos pasar de una financiación per cápita de 10 millones a 5 o de 3. Eso puede ocurrir, por supuesto. Pero sus efectos en el desarrollo nacional serán cada vez menores. Esa es una definición. Es más, esto es una cosa que ya está inventada hace 250 años. Ni siquiera esto es una especie de reivindicación socialista con la educación. Esto se lo inventó el capitalismo. Comprendieron que en tanto los sistemas educativos superiores eran fortalecidos por la financiación del Estado, estos podían redundar en beneficio económico y social para las sociedades.
Sobre quiénes se beneficiaron y qué sectores, ese es otro debate, yo no quisiera entrar en él. Pero lo cierto es que hoy los países desarrollados con ingresos per cápita superiores a cualquiera de los países como el nuestro, con Producto Interno Bruto per cápita muy superior, con un índice de desarrollo humano muy superior, entre muchos otros indicadores, tienen sistemas universitarios absolutamente bien financiados por el Estado. Esa es la primera característica y condición para que la educación pública sea realmente pública. Eso es lo público de la educación pública, que el Estado se haga cargo de ella. Pero en Colombia, en el año 93, el Estado ponía el 84% de los recursos y hoy pone el 49%. No hay mucho que decir frente al aspecto financiero y creo que con esa radiografía ustedes se llevan un mapa de cuál es la condición del sistema universitario público nacional. Ahora, ¿a qué ha respondido esta política? Los costos de la educación son altamente crecientes. La calidad de la educación es directamente proporcional a cómo se financia. Hoy existen universidades privadas de una calidad absolutamente ínfima, cuyo semestre puede valer 200.000 pesos. El centro está inundado de eso, además ustedes suben por la playa y voltean por Córdoba y suben por no sé qué. En todas las esquinas y en todas las cuadras se encuentran esas universidades, entre comillas, que valen 200, 300.000 pesos, que no son universidades, son de muy mala calidad, pero se encuentran circunscritas dentro de ese sistema privado de educación. Pero si ustedes cogen y se van para Bogotá, y suben la Candelaria y llegan a la Universidad de Externado y después se meten a los Andes, ustedes encuentran que la matrícula no se baja de 8 millones de pesos, 10 millones de pesos, años en 15 millones de pesos, 18 millones de pesos, dependiendo de la carrera. Porque hay una razón muy simple, los costos son proporcionales a la calidad. Y las universidades privadas de calidad son altamente costosas, las de baja calidad son más baratas. Eso también pasa con la universidad pública. No porque cobre una matrícula más cara es de más calidad. Hoy pagamos más matrícula en la Universidad de Sucre o en la Tecnológica del Chocó que en la Universidad de Córdoba o que en la Universidad de Cartagena, por ejemplo. Y hay cierta distancia en calidad. Estas universidades cobran más matrículas es porque les toca autofinanciarse más y descargan la irresponsabilidad del Estado colombiano en sus estudiantes. Ahora, esta debe ser la regla general para la gran mayoría de las familias, que de acuerdo a su capacidad de consumo ingresen a la educación superior. Nosotros creemos que le corresponde al Estado asumir los gastos crecientes que tienen las universidades colombianas. Pero en el marco de la Ley 30 del año 92 ha ocurrido exactamente lo contrario. Por ejemplo, desde su aplicación por cada estudiante, el Estado dejó de invertir casi 6 millones de pesos para invertir un poco más de 3 millones de pesos. En ese periodo, mientras en el año 90 el 46% de los profesores era de tiempo completo y de dedicación exclusiva, hoy cerca del 20% es de tiempo completo y de dedicación exclusiva. El sistema universitario estatal ha venido insistiendo fundamentalmente que tienen que solventarse los huecos financieros que tienen las universidades públicas. Y el gobierno respondió con una genialidad. Adivinen cuál es esa genialidad. Recursos públicos para educación privada, recursos privados para educación pública. La recoge y vámonos. Aquí hay movilizaciones de 200.000 estudiantes. Casi todos los sectores democráticos de las universidades del país exigiendo recursos. Un paro de un mes. Le ganamos todos los debates del gobierno en los medios. En fin, ustedes recuerdan eso, la mayoría recuerdan eso. O sea, no hubo prácticamente persona honesta en Colombia que no estuviera de acuerdo con lo que decíamos. Y el Estado se le prende el bombillo y dice recursos privados para la educación pública, recursos públicos para la educación privada. ¿Cómo? Lo primero, los recursos privados para la educación pública. Como las universidades públicas están quebradas y están absolutamente desfinanciadas, generemos líneas de crédito con la banca privada a una tasa de interés no ligada digamos, a la tasa de interés comercial que se tiene normalmente en los créditos, pero en definitiva una tasa de interés para endeudarlas y que ellas sobre la base de los préstamos cubran sus necesidades financieras. El primer síntoma de esta política fue en la Universidad Nacional. Hace año y medio o 2 años se aprobó, Simón,
un cupo de endeudamiento por 200.000 millones de pesos en el Consejo Superior. Y lo aprobaron las mayorías que tiene el gobierno en el Consejo Superior Universitario. 200.000 millones de pesos que con intereses terminan generando una ganancia para el Grupo Aval de 80.000 millones de pesos. Cuando la universidad pública se desfinancia, se convierte en instrumento de lucro del sector privado. Y con los préstamos que le están otorgando a estas instituciones, lo que están haciendo es empeñando el futuro de los ingresos de la Universidad Nacional y en general de las universidades del país. ¿O qué es lo que están haciendo con la Universidad del Tolima, la Universidad de Cartagena, la Tecnológica de Pereira? Endeudándola con el sector privado. Y el Estado no se ha metido la mano al bolsillo para sacar un peso más para las universidades públicas. Pero lo peor, para lo que sí se ha metido la mano al bolsillo, es para conseguirle recursos a la educación privada. Públicos, recursos públicos. El mecanismo es el del ICETEX. El 80% de los recursos o de los préstamos del ICETEX terminan en universidades privadas. El 80%. Cerca de 1.5 billones de pesos en universidades privadas, que indirectamente el Estado le está entregando esos recursos a esas instituciones. Ser Pilo Paga también se convirtió en una forma de financiar a la educación privada. Y eso no tiene otra explicación. Y es que no hay política más antipública con la educación que financiar la demanda y no la oferta. Que financiar al estudiante y no a la institución. Eso atenta contra el carácter público de la universidad pública. Y beneficia enormemente a las universidades privadas, que se quedan con esos recursos. Recursos que, entre otras cosas, para que ustedes lo tengan en cuenta, se convirtieron en un mecanismo de especulación financiera para la banca. La banca es la que pone los recursos. Los créditos del ICETEX además están financiados por un préstamo del Banco Mundial también desde hace como 6 o 7 años, de 300 billones de pesos, perdón, de 300 millones de dólares, que pueden ascender a 500 millones de dólares, que además con la devaluación se han convertido en más plata que tiene que pagar el Estado colombiano, pero que se convirtieron en un elemento de especulación. Por ejemplo, mientras en el ICETEX se invertía en el año 2004 1 billón de pesos, para 2011 fueron 2.3 billones de pesos. 128% más de presupuesto en 5 años. Esa forma de entregar la plata a las universidades, a los estudiantes y no a las universidades, se convirtió en un mecanismo de financiación indirecta de la educación privada, pero también en un negocio del sector financiero. ¿Cómo funciona el negocio del ICETEX? Fíjense ustedes, para un estudiante que pide un préstamo de 20 millones de pesos, equivalente, pongámosle, al 50% de su carrera, tras lo que se conoce como capitalización de intereses o el periodo de gracia durante los años de estudio, terminará pagando 32.200.000 pesos. De 20 millones a 32.200.000 pesos. Que diferido en 120 cuotas, que es como el ICETEX difiere estos préstamos supuestamente para hacerlo menos duro para los estudiantes y para sus familias, equivale a pagar 85.9 millones de pesos. De 20 a 90 millones de pesos. De 20 a 90. Con cuotas de 716.000 pesos mensuales, que representan alrededor del 50% del ingreso de un profesional recién graduado, que en Colombia se puede estar ganando, si le va bien, 1.400.000 pesos. Ese es el ICETEX. ¿Quién se queda con los intereses? El año antepasado, el ICETEX vendió la cartera morosa, las deudas impagables, que son del 34%, a una cosa que se llama Central de Inversiones, CISA, en 16.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto fue el ahorro de CISA con esa cartera? Del 96%. 96% menos que la cartera pagó CISA para quedarse con unos recursos que va a cobrar por todos los medios posibles a los estudiantes que los deben. Ese es el ICETEX. Y así es que se está financiando la banca con la educación y con el negocio educativo que montó Juan Manuel Santos. Ahora, digamos, sobre esto se pueden obtener algunas conclusiones generales de lo que debe y no debe ser la educación superior de un país que quiera desarrollarse a partir de la generación de conocimiento científico, de la inversión en ciencia y tecnología, entre otras cosas, con un sistema universitario sólido que aporte al desarrollo nacional. El debate sobre los contenidos,
sobre las características, sobre la autonomía universitaria, sobre el bienestar universitario, sobre la investigación, las instalaciones, etcétera, etcétera, se circunscribe al financiamiento. El financiamiento es la columna vertebral de la educación, pública o privada. Tanto así que las mejores universidades privadas son las más caras y las mejores universidades públicas en el mundo son las que están adecuadamente financiadas por el Estado. Esto no tiene ninguna discusión, ningún funcionario del gobierno es capaz de controvertir lo que yo estoy diciendo. Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Por qué es que no lo hacen? Porque comprendieron que de acuerdo al modelo de desarrollo y económico que tenga un país, es que deben establecer un modelo educativo. Y este es un país concentrado en la producción de materias primas agrícolas y mineras que no requiere invertir en investigación de alta calidad, con niveles de ciencia profundos, con recursos crecientes atados al PIB, con financiación de sus investigadores, manteniéndonos en los peores lugares en materia de investigación, de innovación, de desarrollo, en los últimos lugares comparándonos con los países de la OCDE, al club que queremos ingresar además. Y no hay ninguna salida. Parece que el gobierno no quiere aceptar que financiando adecuadamente a las universidades públicas se puede aportar sustancialmente al desarrollo nacional. Pues por supuesto, para un modelo económico como este no requieren instituciones sólidas adecuadamente financiadas. Y la consecuencia es primero que se entierra definitivamente la gratuidad de la educación universitaria, que es la consigna y la bandera central que debe permanecer en el movimiento universitario. Exigir la gratuidad de las universidades públicas porque son públicas. Se entierra el acceso a la universidad para los más pobres, incluso para los más preparados y capaces, y se introduce variable de tipo económico para el ingreso. No importa la calidad del estudiante, no importa qué tantas ideas y qué tanta capacidad tiene, importa si puede pagarla. En eso se ha convertido el sistema universitario colombiano, que tiene más instituciones privadas que públicas además. La financiación a la demanda a través del crédito educativo se convirtió en un mecanismo además para introducir a los estudiantes en las desdichas del sector financiero. Y el criterio de la buena administración no consistió en brindar educación de alta calidad con los recursos disponibles, que tienen que ser crecientes, sino en ahorrar lo más que se puede. Cualquier cantidad de estrategias de racionalización de los recursos se han implementado en las universidades del país. Por ejemplo, el año pasado, el ministro de Hacienda, Cárdenas, envió una directiva a las universidades del país para que ahorraran 10% de sus recursos, porque el descalabro de los recursos o de la cotización del petróleo implicó menos recursos o menos ingresos para el Estado colombiano. Por supuesto que los implicó, pero aspectos como las exenciones tributarias a las multinacionales superiores a los 12 billones de pesos, el pago de la deuda externa cercano a un cuarto del presupuesto general de la nación, no se tocaron. Lo que sí se tocan son los recursos de la salud y de la educación. Bueno, ya hay una estrategia de racionalización completa del gobierno colombiano en esta materia. Se acabó el profesorado de tiempo completo y bien remunerado, y la dedicación exclusiva se convirtió en un lujo para las universidades. Usted va a otro país, a Alemania, y se cruza por una universidad de esas de alta calidad, y usted en la cafetería se encuentra un Nobel de Economía, por acá se encuentra un Nobel de tal cosa, por aquí se encuentra un premio no sé qué de Matemáticas. Usted va a una cafetería en la Universidad de Antioquia Nacional, la UIS o la del Valle, y se encuentra un profesor de tiempo completo, es casi que un milagro. Esa es la realidad. Porque en Colombia se enterró la profesión docente universitaria. Y la que hay está mal remunerada. La peor remuneración de los profesores en América Latina es la colombiana. Y el Estado colombiano y el gobierno nacional de agache. Desapareció el bienestar universitario. Se desmontaron los programas completos, no se garantiza la permanencia de los estudiantes, se convirtió en un lujo que las universidades puedan financiar almuerzos, residencias, los derechos pecuniarios, la recreación, los deportes, la cultura. También se desmontó gracias a esa política de desfinanciación y de quiebra. Y el deterioro completo de la infraestructura física. La Universidad Nacional, que es la mejor financiada del país, en medio de este caos, tiene un déficit superior a los 2 billones de pesos para infraestructura física, solo en la sede de Bogotá. Las universidades públicas del país requieren, de acuerdo con el SUBE, y este es un dato del año pasado, 8.5 billones de pesos para financiar su infraestructura. Solo para el mantenimiento. Esto no es crecer metros cuadrados, esto no es extender edificios, es solo para el mantenimiento de lo existente. Gracias exactamente a esa misma política de desfinanciación. Y en general, el crecimiento del presupuesto para la universidad pública del país
no corresponde a las necesidades crecientes por el aumento de la cobertura y de las exigencias del mundo, de la producción, de la ciencia y de la tecnología, sino de acuerdo a lo que se pueda actualizar el dinero respecto al año anterior. Se congelaron los recursos. Ese es el panorama de las universidades públicas del país. Ahora, la conclusión a la que uno puede llegar es que hay un desmonte sistemático del carácter público de la educación pública. Y el conocimiento se ha restringido a quienes tengan cómo pagarlo. Luego, el conocimiento se ha privatizado en Colombia. Esa es una explicación un poco más sencilla de lo que quiero decir. Simón decía ahorita que el neoliberalismo se convirtió en la hoja de ruta de la política universitaria, y eso es absolutamente cierto. También es cierto que son muchos los sectores democráticos del país que exigen educación de alta calidad. Cuando iniciamos las movilizaciones de la MANE en el año 2011, uno de los más fervientes defensores de la educación de calidad sin ánimo de lucro, fue el rector de la ICESI de Cali, una de las principales universidades privadas del país, y se convirtió como una especie de influencia para un sector que él representó, de la Universidad Externado, de los Andes, de la Javeriana, del Rosario, de la EAFIT, que aquí los tuvimos en la MANE y en mil cosas también, defendiendo la educación privada sin ánimo de lucro. Porque la gran genialidad del gobierno, además, para responder todo esto, ¿cuál fue? Permitamos el ingreso de las transnacionales de la educación superior para que hagan negocio en Colombia con el desmonte del sistema universitario del país. Entonces, claro, aquí se hicieron los locos desmontando la educación pública y gratuita y crearon un nicho de mercado absolutamente grande para que pudieran venir estas grandes transnacionales de la educación superior a hacer sus propias universidades. Hoy la Whitney International University System, entre muchas otras instituciones o multinacionales de la educación superior, compraron instituciones completas. Politécnico Gran Colombiano, la Fundación del Área Andina, etcétera, etcétera. Universidades completas cuyas casas matrices están en California, o en Phoenix, en Arizona, etcétera. Son en realidad empresas multinacionales negociando con la educación del país, y eso lo permitió este gobierno en el marco del Tratado de Libre Comercio. En fin, uno pudiera continuar con una gran cantidad de aspectos que en este sentido se pueden encontrar para controvertir la política del gobierno. Pero lo cierto, y vuelvo a lo que estaba diciendo, es que es bastante amplia la oposición de sectores universitarios a este modelo que promueve el gobierno nacional y que ha promovido sostenidamente el Estado colombiano desde la apertura económica. ¿Qué hacer? Es evidente que hoy tenemos enormes dificultades en materia organizativa y de movilización. El movimiento universitario colombiano ha tenido una especie de reflujo sostenido durante los últimos 2 o 3 años. Yo no quiero introducir el debate sobre las causas. Creo que cada uno aquí tiene una lectura propia sobre cuáles han sido las causas. Pero sí quiero introducir un debate, y es lo que tenemos que hacer para resolverlo. Yo les estoy hablando sobre la base de la experiencia y no de la expectativa. Con la MANE, que ha sido lo más desarrollado y organizado del movimiento estudiantil colombiano en toda su historia, logramos tachar o logramos chulear una de las principales tareas, y es la organización estudiantil amplia y democrática. Los países que tienen gremios universitarios sólidos, consolidados, aquí les voy a chicanear un poco, yo estoy haciendo un estudio sobre las organizaciones estudiantiles en países de América Latina, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Los gremios universitarios más consolidados son aquellos que tienen organización amplia, democrática, con normas de funcionamiento, derechos y deberes reglados para todos sus integrantes. En Brasil la UNE tiene 6 millones de afiliados, en Argentina la FUA tiene 1.500.000 afiliados. Y la MANE fue lo más cercano que tuvimos a una gran organización estudiantil, gremial, con contundencia, con fuerza de movilización, con unas características además en la movilización de amplitud, de democracia, de masividad de las movilizaciones, de creatividad, que sin duda nos ayudó a ganar un montón de simpatías en la sociedad. Esa, a mi juicio, es la experiencia que hay que replicar. No solamente en el movimiento estudiantil, sino en el movimiento profesoral, en el movimiento de los trabajadores. Y es lograr una amplitud lo suficientemente grande que permita que aquí quepan todos los sectores políticos, sociales, académicos, de la universidad, de los colegios, etcétera, etcétera, que estén de acuerdo con unos puntos sustanciales sobre la defensa de la educación pública. No nos vamos a encontrar en todo.
Y ese es el gran mérito de esto. Y es que este tipo de organizaciones tienen como características una amplitud tal que pueden estar los de un lado y los del otro, participando con un propósito común. Y esa es la característica de las organizaciones estudiantiles que tienen, gracias a esa organización y sus movilizaciones, universidades públicas adecuadamente financiadas, matrículas o coberturas cercanas al 95%, centros de investigación propio, dirigen los centros de bienestar de sus facultades, tienen interlocución directa con el gobierno, movilizan a millones de estudiantes cuando una política no les conviene. Es a esto que hay que apuntar. Y por supuesto, no será bajo el gobierno de Juan Manuel Santos que esto se logre. Digo, una educación pública, gratuita y de alta calidad. No me refiero a la organización. Sin duda, estoy seguro que si los sectores universitarios del país se ponen en la tarea de consolidar una organización con estas características, vamos a lograr romper el cercamiento, el debilitamiento de la organización universitaria. Insisto, esto es sobre la base de una experiencia que tuvimos, no sobre la base de las expectativas. Y creo además que aquí hay que controvertir otro montón de aspectos. Por ejemplo, en las universidades de Colombia se convirtió para los medios de comunicación y para algunos sectores de la sociedad civil que lo más destacable o lo que más se puede destacar de estas instituciones es la papabomba, es el ruido, es la movilización aventurera, es esta cosa, y sin una solidez organizativa que pueda destacar la defensa de la educación pública. Claro, al gobierno le conviene muchísimo que eso sea lo que se destaque, que eso sea lo que salga en los medios, que la desorganización pulule, que no haya cohesión de puntos comunes, que no haya posibilidad de sacar una movilización masiva, que si se convoca una asamblea estudiantil no llegue ni el 0.01% de la población universitaria. Y aquí podríamos hacer una lista enorme. Eso le conviene al gobierno nacional. Y eso se presenta es por la falta de organización estudiantil y en general de la organización universitaria. Luego lo que hay que hacer es fundamentar un programa mínimo como el que ya tuvimos y como, reitero, debemos volver a construir, en donde los sectores universitarios se cohesionen en la defensa de la educación pública, del bienestar, de la gratuidad, de la financiación, de la investigación, etcétera, etcétera. Esa es, a mi juicio, la salida y lo que corresponde como tarea central del movimiento universitario colombiano. Y que los demás debates que están por venir vengan, pero que no atenten contra la organización universitaria. Muchas gracias.